Para pasar a esta hora al hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, donde se encuentra Elsa Iturriaga, siguiendo la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Elsa, adelante. Gracias. Desde este punto de transmisión, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo, se viene desarrollando la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor y organismos reguladores de los servicios públicos. Es la primera sesión ordinaria. Se ha aprobado ya por unanimidad el plan de trabajo para el periodo anual de sesiones 2017-2018 y en estos instantes están tratando el tema referido a los servicios notariales y su incidencia en el consumidor. Acaba de iniciar su exposición el decano del Colegio de Notarios de Lima, doctor Roque Díaz Delgado, sobre el proyecto de ley que plantea una norma para incorporar el artículo 13 a la Ley Complementaria y de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros. Veamos. Es grande, impone determinados criterios y determinada forma de trabajar, y el usuario es quien se ve desprotegido. No nos olvidemos que el Código del Consumidor reconoce el derecho que tiene de elegir libremente entre los productos y servicios idóneos y de calidad. Respecto a este punto tenemos que decir que todos los notarios del Perú estamos en la actualidad preparados para darles el mismo servicio a cualquier entidad, no solo bancaria, sino de cualquier otro tipo. Nosotros ahora contamos con el lector biométrico que garantiza que no haya suplantación en las personas. Esa es una herramienta vital y de una ayuda sin igual en la labor notarial. Respecto a las distorsiones que existen en la normativa y la práctica bancaria, como ya lo dije, ¿no? Ellas obligan a los usuarios a elegir un determinado número de notarios. Inclusive se conoce que obligan a que vaya a un determinado notario, ni siquiera a un grupo. Aquellos que hemos tenido alguna compra de un departamento, de un vehículo, le dicen tú te vas con tal notario. Y eso ha pasado inclusive con aquellos que somos notarios, que tenemos que someter nuestra voluntad a un criterio de un funcionario que mayormente es el que está encargado de nuestro préstamo, ¿no? Esto inclusive, como les digo, abarca a los propios notarios. Ello es contrario a la libertad para contratar contenida en la Constitución, como ya lo referí. Lamentablemente, una resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros del 28 de octubre del 2012 señala que los bancos puedan tener una lista de notarios con los cuales puedan trabajar. Esto obviamente contradice cualquier normativa legal, ¿no? La superintendencia apoyando que efectivamente solo se trabaje con un determinado grupo. Estas distorsiones tenemos las más claras. Obliga, como ya le dije, a los usuarios a aceptar las tarifas ofertadas por un número limitado de notarios, en perjuicio de la libre competencia, y también compele a los usuarios a movilizarse a distritos diferentes de su domicilio, donde labora o donde normalmente siempre tiene un tipo de cercanía con una notaría. El Estado creemos finalmente que debe garantizar el derecho del usuario a contratar con el notario de su libre elección en los contratos que celebren con las empresas sujetas no solo al tema bancario, sino también inmobiliario, al tema vehicular y cualquier otro tema de grandes empresas que obligan a los usuarios a trabajar con un determinado profesional. Estas deberían, de prosperar este proyecto, de brindar la información de todas las notarías que estén a disposición y que puedan contar, como les digo, en la actualidad, todas tenemos el lector biométrico en casi un 97%, con lo cual al sistema bancario le estaríamos garantizando que vamos a realizar la misma labor que cualquiera de ellos que tienen en su listado. Finalmente, la prohibición de la empresa de trabajar con otro notario, lo que hace es que le genera un sobrecosto y un sobretiempo al usuario para poder realizar una transacción. Como es bien sabido, este análisis de costo-beneficio no le va a generar al Estado ningún costo adicional. Y todas las notarías, como vuelvo a referir, tenemos la misma capacidad
la fe pública es la misma que da un notario de Miraflores, San Isidro, o la misma que da un notario de un recóndito lugar del Perú. Estoy a disposición, señor presidente, señores congresistas, de cualquier otra consulta que quieran realizar. Muchas gracias. Gracias, señor notario. Tiene la palabra el congresista Octavio Salazar, quien tiene un proyecto de ley relacionado a la misma materia. ¿El suyo? Ah, perdón. Muchas gracias, presidente. Es un honor para mí estar aquí en vuestra comisión y saludar a nuestros distinguidos señores congresistas y asesores. Señor presidente, este es un proyecto que consideramos importante para la marcha del país. Es un proyecto mediante el cual se precisa y complementa la protección de libre elección y contratación del consumidor usuario de servicios notariales. Tenemos algunos antecedentes que son importantes sobre los cuales nos hemos basado para poder generar este proyecto de ley. Recogemos la iniciativa del Colegio de Notarios de Lima, pero consideramos que falta regular algunos aspectos que hemos incorporado en nuestra iniciativa legislativa, considerando que el consumidor es el sujeto a protección. El crecimiento inmobiliario ha sido permanente en los últimos años, por ende, los créditos hipotecarios han ido aumentando. La relación entidad financiera y usuario financiero es más común, conllevando a que las entidades financieras establezcan condiciones a los usuarios que son lesivas a los derechos del consumidor, como es el caso de libre elección de los servicios notariales, la cual es direccionada abusando así de su condición. En el mes de septiembre del 2016 se inscribieron 8.233 hipotecas en las oficinas registrales de todo el país y hasta dicho mes se han inscrito 66.709 hipotecas en todo el país. Cifra muy cercana a las 87.926 hipotecas inscritas a lo largo del 2015. Las principales ciudades con hipotecas son Lima, con 41.498, Arequipa, 3.554, La Libertad, 3.444, Lambayeque, 2.730, Ica, 2.383, Piura, 2.072, Junín, 1.746, San Martín, 1.309 y Ancash, 1.011. Esto según la data del propio Colegio de Notarios. Este direccionamiento del servicio notarial se ve reformado por el artículo 21 del Reglamento de Transparencia de Información y Contratación con Usuarios del Sistema Financiero, mediante una resolución de la SBS 8181 del año 2012. El mismo que permite a las entidades financieras restringir la posibilidad a sus clientes de contratar los servicios notariales de su preferencia, pues en la práctica las entidades bancarias y financieras han interpretado dicha norma en el sentido que están facultadas a señalar un número limitado de notarios con los que operan. La normatividad de la SBS y la necesidad del usuario financiero conlleva que los usuarios de las entidades financieras acepten la imposición de estas y se reduzca a un número limitado de notarios, perjudicando la libre competencia de mercado de servicios, generando que los usuarios tengan que desplazarse a distritos diferentes a su domicilio para cumplir con las formalidades
de las notarías en los temas hipotecarios. Aquí estamos apreciando rápidamente una vista de las notarías sugeridas por diferentes bancos, diferentes notarías, en la que se puede apreciar claramente lo que estamos nosotros indicando, cuáles son las razones por las cuales hemos solicitado, estamos pidiendo que este proyecto se convierta en ley. Y llegamos a una conclusión, Presidenta, son solo 7 las notarías informadas por la entidad financiera. Y en Lima existen 147 notarías en Lima. O sea, hay un mundo mucho más grande, mucho más amplio, y hay un grupo mucho más pequeño que son las notarías a las cuales se acude. Como marco normativa y jurisprudencia vigente, nuestra Constitución Política en el artículo 65 establece derechos y garantías a favor de los consumidores, señalando lo siguiente. Artículo 65, protección al consumidor. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto, garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular por la salud y la seguridad de la población. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho de los consumidores, señalando en su sentencia del expediente 1865 del año 2010, indica lo siguiente, encomillado: el consumidor o usuario es quien concluye el círculo económico satisfaciendo sus necesidades y acrecentando su bienestar utilizando los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Se trata de una persona natural o jurídica que en virtud de un acto jurídico oneroso adquiere, utiliza o disfruta de determinados productos como consumidor o servicios como usuario, el cual merece protección del Estado. ¿Por qué debe intervenir el Estado? El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia reconoce los derechos de los consumidores y usuarios. Se sustenta en los principios pro consumidor, de proscripción del abuso de derecho, de transparencia, de veracidad, indubio pro consumidor, pro asociativo, ello en el expediente 13 del año 2012. El propio Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 65 de la Constitución, desarrolla y sustenta una pluralidad de principios, entre los cuales destacamos el principio pro consumidor, el mismo que exige del Estado acción tuitiva a favor de los consumidores y usuarios en razón a las objetables desventajas que surgen de las relaciones jurídicas entre proveedores de productos o servicios y usuarios. De igual forma, el principio de proscripción de abuso de derecho plantea que el Estado combate toda forma de actividad comercial derivada de prácticas y modalidades contractuales perversas que afectan el legítimo interés de los consumidores y usuarios. Legislación comparada. En España, decreto del 2 de junio del año 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el reglamento de organización del régimen del notariado. Señala lo siguiente en su artículo 26, que dice a la letra: del derecho a la libre elección de notario, todo aquel que solicite el ejercicio de la función pública notarial tiene derecho a elegir al notario que se la preste, sin más limitaciones que las previstas en el ordenamiento jurídico, constituyéndose dicho derecho en elemento esencial de una adecuada concurrencia entre aquellos.
En las transmisiones onerosas de bienes o derechos realizados por personas físicas o jurídicas que se dediquen a ello habitualmente o bajo condiciones generales de contratación, así como en los supuestos de contratación bancaria, el derecho de elección corresponderá al adquiriente o cliente de aquellas, quien sin embargo podrá imponer notario que carezca de conexión razonable con alguno de los elementos personales o reales del negocio. En Argentina, la norma a la que se deberán ajustar las entidades comprendidas en la ley 21.526 en el acto de la firma de las escrituras traslativas de dominio. Artículo primero dice a la letra: en el acto de la firma de las escrituras traslativas de dominio, las entidades financieras comprendidas en la ley 21.526 deberán respetar la designación de los profesionales que las partes han acordado en el boleto de compra-venta, observando las disposiciones de las leyes sobre la defensa del consumidor y la defensa de la competencia. Nuestra fórmula, presidente, señores congresistas, se busca precisar y complementar la ley 29.571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, y de la ley 28.587, ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros. Modificación del artículo 82 de la ley 29.571. Artículo 82, transparencia de la información de los productos o servicios financieros. Dice, la superintendencia de bancas, seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones regula la información que las instituciones financieras deben proporcionar al consumidor o usuario en cualquier operación que conlleve al cobro de intereses, comisiones y gastos de los servicios que presta. De igual forma, supervisará el libre acceso y contratación de servicios no financieros complementarios generados por operaciones financieras. Asimismo, nuestra fórmula legal indicamos la modificación de los artículos 2 y 13 de la ley 28.587, ley complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en materia de servicios financieros. Artículo 2, dice a la letra, transparencia en la información. Las empresas sujetas a los alcances de la presente ley están obligadas a brindar a los usuarios toda la información que estos demanden, de manera previa a la celebración de cualquier contrato propio de los productos o servicios que brindan, sin perjuicio de lo dispuesto en normas legales de carácter especial. La obligación se satisface con la puesta a disposición del usuario de la información necesaria mediante todos los medios utilizados para conocer los alcances de los diversos servicios y productos. De igual forma, se complementa la transparencia al acceso de la información con la puesta a disposición de información libre, contratación de los servicios no financieros complementarios a los mismos. Las empresas deben designar personal especializado para brindar asesoría a sus clientes. Incorporación del artículo 13 de la ley 25.587, ley complementaria de la protección al consumidor en materia de servicios financieros. Artículo 13, dice a la letra, libre elección del usuario en la contratación de servicios notariales. Es deber del Estado garantizar el derecho al usuario a contratar libremente los servicios notariales de su elección, a efectos de materializar los contratos que celebren con las entidades sujetas
al alcance de la presente ley, sin que ello signifique vulneración al acuerdo de voluntades. Conforme lo establece el artículo 2, las entidades deberán proporcionar al usuario información de los documentos registrales en los que la entidad establezca las facultades suficientes de sus representantes para suscribir los documentos públicos y privados a nombre de la entidad representada. De ninguna manera los costos notariales pueden ser asumidos por la entidad y ser trasladados posteriormente al usuario, salvo que el usuario lo acepte. Señor presidente, yo agradezco haber escuchado esta exposición, no sin antes algunas palabras finales. Que, como señalé anteriormente, este proyecto de ley que ha presentado mi despacho es posterior al proyecto del Colegio de Notarios. Ello al buscar complementar la iniciativa legislativa y dar una mayor protección al consumidor. El fondo del proyecto es brindar facilidades al usuario financiero de acudir libremente a la notaría de su elección y con mayores beneficios, al igual son los mismos documentos los que pedirá el notario. La fe notarial es la misma y sobre todo hacemos más accesible el mercado de servicios notariales, lo cual repercutirá en menores costos para el usuario. Lima tiene 174 señores notarios, siendo casi 7 los notarios que se encargan de las operaciones notariales con bancos. Lamentablemente, casi todos ellos ubicados también en distritos como en San Isidro, Miraflores y Lince, olvidando que estamos en una población que tiene más de 9 millones de habitantes según el INEI. Los pobladores de San Juan del Lurigancho, con más de 1 millón de habitantes, San Martín de Porres, con más de 700.000, Ate, con más de 655.000, Comas, con más de 534.000, Villa El Salvador, con más de 478.000, Villa María del Triunfo, con más de 400.000, San Juan de Miraflores, con más de 400.000, Los Olivos, con más de 300.000, Puente Piedra, con más de 360.000, Santiago de Surco, con más de 355.000, se concentran el 50% de la población. Tienen que trasladarse hacia otros distritos, es decir, San Isidro, Miraflores y Lince, donde están enclavadas estas notarías, para concretar sus operaciones notariales con bancos, no solo sujetándose a los precios de dicha notaría, sino que también dificultando su traslado. Considero que los argumentos señalados son de común acuerdo con los integrantes de la comisión. A ellos se suman opiniones favorables de Indecopi, Ministerio de Justicia, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios y la PCM. Ha hecho suyo el informe de Indecopi y la propia opinión del decano del Colegio de Notarios de Lima, hoy presente. En tal sentido, señor presidente, solicito se apruebe el presente proyecto de ley con cargo a la redacción del dictamen para agilizar su trámite, ello al ser un tema claro en su objetivo, transparente en su alcance. Muchas gracias, señor presidente.